Estamos hablando del Espíritu Santo y ya hemos traído un gran paseo, ¿no? Hoy ya hemos hablado el último viernes de qué pasa cuando llega el Espíritu Santo. Algo de lo más importante que ver del Espíritu Santo. El último viernes vimos tres cosas, ¿sí? Se podría decir la primera obra del Espíritu Santo en las personas es la convicción de pecado. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo en las personas. Ahora necesitamos saber que todo lo que hace el Espíritu Santo no es algo que hace una vez, como que convence de pecado una vez y luego ya pasa a lo siguiente. Claro que hace más cosas, pero la convicción de pecado es algo que se mantiene, es decir, que sigue haciendo. Es algo que hizo una vez y es lo que nos trajo cuando escuchamos el Evangelio, cuando lo creímos, cuando nos convertimos, pero es una característica que tiene el Espíritu Santo en sí, que da convicción de pecado. Es decir, que durante todo nuestro caminar es el Espíritu Santo el que nos seguirá dando convicción de pecado. Dice Juan 16:7, les conviene que yo me vaya, dijo Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo primero que trajo ya una vez a nosotros. Aquella vez cuando estábamos escuchando el Evangelio de parte de alguien, o leyendo un libro, o un folleto, o la misma Biblia, o escuchando en radio, en tele, en cualquier lugar, recibimos luz y recibimos iluminación. Sí. Lloramos, ¿te acuerdas? Pedimos perdón, nos arrepentimos. Y eso es lo que hizo Dios en nuestra vida. Leímos en Hechos 11:18, que dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y sí, esos somos nosotros, aquellos gentiles a los que Dios ha dado arrepentimiento para vida. Dios nos dio el convencimiento de pecado, Dios nos dio el arrepentimiento. Esa fue lo primero que hizo. La segunda obra que hizo es nos bautizó. Y en las tres primeras pasan en un solo instante, es decir, en un instante nos convenció de pecado, en un instante nos bautizó. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Te acuerdas? Nos sumergió en el Espíritu. Lucas 3:16, vimos cuando Juan Bautista dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y estaba anunciando, estaba hablando de Jesucristo, pero no cuando vino Jesucristo en carne, sino después la obra que le sigue. Él os bautizará, es decir, está hablando de Jesucristo ya cuando iba a partir. Y así es como estamos hoy. Todos los que somos cristianos tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y a la vez estamos dentro del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Cómo puede ser esto? Porque Él es el Espíritu Santo, Él es Dios y estamos nosotros en Él y Él en nosotros. Como dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora, cuando pasó esto en nuestras vidas, es a lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. El nacer de nuevo. Eso es lo que pasó aquel día que nacimos de nuevo. Es la obra más grande de Dios, la obra más grande en las personas. Nos da el nuevo nacimiento. ¿Okay? Es incomparable. De hecho, así lo anunció el Señor. Les conviene que yo me vaya. Viene algo grandioso. Va a pasar algo sensacional, algo maravilloso. Y eso fue cuando el Espíritu Santo vino a nosotros. Antes vemos a Dios siempre queriendo tener comunión con sus hijos, con las personas. Lo vemos desde el Edén, cómo se paseaba entre Adán y Eva, cómo ellos escuchaban su voz. Lo vemos con Abraham, cómo hablaba desde el cielo. Y decíamos el viernes anterior, Dios siempre ha querido tener comunión con las personas, ser cercano a ellos,
Pero también desde el inicio de la Biblia siempre se ve un requisito, que es que las personas sean santas. Si tú ves el Antiguo Testamento, puedes ver, bueno, pero nadie ha podido, ¿no? Y ese era el problema del hombre. Pero no solo problema del hombre, sino también problema para los deseos de Dios, porque Dios sigue queriendo tener comunión con el hombre, ¿sí? Es decir, Dios no solo lo ve como es tu problema, sino es también mi problema. Y por eso hace Dios lo que hace o lo que hizo, porque nosotros vemos al pueblo que peca y decimos, ¿y por qué no los destruye? Y ya, ¿no? En nuestra vida también es lo mismo. ¿Por qué si pecamos? Yo no sé si alguna vez te has preguntado, aquellas veces que te agarra el Espíritu Santo y preguntas, ¿y por qué nos da tantas oportunidades? Yo no sé si alguna vez has caído después de un pecado otra vez grosero y decir, ¿y por qué? ¿Y por qué otra vez? Pero no solo por qué pequé otra vez, sino por qué nos aguanta, por qué nos soporta, por qué nos tolera, por qué no simplemente nos destruye a nosotros y va. Es más, no necesita ser alguien nuevo, va y agarra a alguien de la cantina de aquí al lado, lo convierte y prueba con otro. No, porque no solo es nuestro problema, claro que es nuestro mayor problema, pero por cuanto Dios nos ama, Dios lo hace su problema también. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? Yo quiero tener comunión con ellos, pero necesito que sean santos. Bueno, aquella venida del Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, es aquella, ¿cómo decirlo? Aquella idea de Dios, que Dios pensó, y yo no creo que Dios se haya equivocado. Esta es la solución. Esta es la solución. ¿Qué voy a hacer? Prometió en Ezequiel 36:27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Dijo, esta es la solución. Fíjate los dos deseos de Dios. Quiere ser cercanos a nosotros. ¿Qué más cercano puede ser que estar dentro de nosotros? Ya no se puede estar más cerca. Dios está dentro de nosotros. Más cerca no puede estar. Pero también Dios pide santidad. Y por eso con un solo acto, como con un solo movimiento, hablando de ajedrez, con un solo movimiento, el Señor cumple con su deseo. ¿Sí? Con un solo movimiento pone su espíritu en nosotros y está más cercano que nunca. Pero lo más importante, con ese movimiento el Señor está pensando que le está dando solución al problema más grande que tenemos, que es el pecado y que es la falta de santidad. Con ese movimiento maestro cualquiera. Hermano, yo creo que cuando el diablo vio este movimiento dijo, eso no me lo esperaba. Es decir, ¿qué hacer con esto? Es decir, como que estamos jugando a las venciditas y yo puedo y tú puedes, y el Señor hace un movimiento maestro y como que el diablo dice, no me lo esperaba. Es decir, con un solo movimiento el Señor se convierte en cercano, tan cercano de las personas y a la vez en la solución para que las personas logren y alcancen la santidad. Y eso es el nacer de nuevo. La santidad, la que vemos en el libro de Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es nacer de nuevo. Y ahí estamos en nuestro estudio del Espíritu Santo. No sé si hasta ahí vamos bien, porque vamos muy despacio, ¿no? Creo que nos va a llevar unos 3 años este estudio. Después viene, yo creo que ya hemos hablado bastante de este periodo que sigue en muchos tenores y de muchas formas. Yo creo que este dibujito ya lo debes de tener hasta en la mente, ¿no? ¿Qué pasó? Antes de esto, pues éramos pecadores. Hasta que el Señor decidió alcanzarnos, tener misericordia de nosotros. Y ese es el día que nacemos de nuevo. Él nos convierte, Él lo hizo todo de hecho. Sea donde hayas escuchado el Evangelio, Él lo hizo todo, que de donde escuchaste el Evangelio, Él lo mandó. Si te lo compartió una persona, iba de parte de Dios. Si lo escuchaste en el radio, iba de parte de Dios. Es decir, Él hace la obra completa, que así es. Él manda a alguien a predicarte el Evangelio y luego nosotros lo creemos. Él nos bautiza, que quiere decir que Él pone su espíritu en nosotros y ya. Pero ya, entre comillas, porque ese es el comienzo de la vida cristiana. Y ahí entramos a
algo de lo más importante ahora para nosotros, no solo en la obra del Espíritu Santo, sino lo más importante para nosotros, porque acá es donde resbalamos, acá es donde tropezamos. Para acabar pronto, acá es donde todos estamos atorados hoy. Acá es donde hoy estamos viviendo nosotros, después de nuestro nacer de nuevo, persiguiendo la meta, que es ser como Cristo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, la entrada al cielo. Y en ese periodo estamos todos. ¿Cuánto dura? Depende de cada quien, ¿no? Al ladrón en la cruz le duró minutos, ¿no? Le duró minutos. A ti y a mí, pues desde que el Señor te alcanzó y hasta que el Señor te llame. Eso dura tu periodo. ¿De qué es? Tiene muchos nombres en la Biblia. Ya lo hemos visto. Este periodo es el arrepentimiento. ¿Te acuerdas cuando hemos hablado del arrepentimiento? Arrepentimiento no es algo que pasa una vez. Arrepentimiento es todo ese camino. Es el cambio de mente, es el de ir cambiando tus ideas, es el de ir desechando las ideas viejas, ir adquiriendo las ideas nuevas. Cambio de mente, metanoia. ¿Cómo se llama otra? Este periodo es del que hablábamos el domingo aquí en la congregación, el de madurez, en donde vas madurando, vas creciendo, vas haciéndote como Cristo prácticamente. Este periodo es el periodo de santificación, donde cada vez vas siendo más santo. Claro que es un periodo progresivo, es un caminar. Pablo decía, es un caminar. Pablo también lo veía como una carrera, es una carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, todos esos nombres es este periodo, del nacer de nuevo hasta la meta, ¿sí? Nuestra meta es ser como Cristo. Nuestra meta es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El arrepentimiento, el permanecer, se nos pide permanecer ahí, ¿sí? En Juan 15:4 nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Pero luego primera de Juan 2:6 nos dice que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Este camino también la Biblia nos lo dice como un camino, pero nos manda andar en el Espíritu. Es decir, lo tenemos que caminar en el Espíritu según Gálatas 5:16. Yo no sé qué otro nombre te acuerdas, cómo la Biblia lo menciona, pero este periodo es en el que estamos nosotros y estaremos. Este periodo es el que nos atañe cada domingo de nuestra vida que venimos a estudiar la Biblia, cada lunes, cada martes cuando abrimos la Biblia en casa, cada miércoles, cada jueves cuando estamos en la calle y alguien nos insulta o alguien nos roba. Es este periodo que estamos caminando. Yo no lo creo que sea el más importante. La obra más grande del Espíritu, yo creo que es el nacer de nuevo. Pero para nosotros en lo personal, este se nos convierte en el más importante, porque es nuestro hoy y luego nuestro mañana. ¿Y qué hacemos mañana? Y mañana va a haber tentaciones y Dios nos pide ser santos, y mañana va a haber un recibo que pagar, y mañana va a haber alguien que nos estafa, y mañana la esposa amanece con ganas de pelear, y mañana, ¿y qué hacemos? Es este caminar diario. Yo no sé si a veces haya alguien que hasta incluso le parezca tedioso. Yo no sé si tedioso el caminar, pero sí es pesado, ¿verdad? Es pesada la vida cristiana, el caminar cristiano. Es pesado. Y luego pensar en algo, bueno, y si alcanzo, ¿qué pide la Biblia? Que alcances la santidad. Imagínate que hoy alcanzaste la santidad y bueno, ¿y ahora qué hago? Mañana tiene que santificarse. Otra vez dice Apocalipsis, ¿te acuerdas? El que es santo, siga siendo santo. Mañana, otra vez, las mismas luchas, las mismas batallas, y luego nos pasa, ¿te acuerdas? Que parece que vas venciendo una y a los 6 meses te vuelve a tropezar, y oye, ¿qué pasó? Es como si nos hubiéramos regresado otra vez. Así es, y el caminar se nos vuelve, yo no sé si a alguien le parezca a veces tedioso, a veces cansado, a veces, no sé si pierdas la esperanza, a veces el ánimo cuando dominas un pecado tanto tiempo y vuelves a caer.
y es como decir, bueno, y todo el año que había aguantado, pues es como que no contó. Pero ¿cómo no? O sea, todo el año que me esforcé y esto. Ese es el camino en el que estamos, y eso se vuelve lo más importante para nosotros, la santificación, el andar en el Espíritu. Aquí es donde de aquí en adelante tienes que empezar a dar frutos, los frutos de los que habla Gálatas 5:22, todo eso está en nuestro caminar. Pero después hay algo que antes de entrar a ese caminar debemos de hablar un poquito. En la Biblia, por ejemplo, cuando promete el Espíritu, va a haber dos cosas que nos tienen que acompañar y que nos van a acompañar. Antes de entrar a esto, y de hecho estando acá, el Señor nos anuncia que iba a pasar eso y nos da promesas en Juan 16:7. Yo les digo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Que esta es la promesa, el que vino aquí es el Espíritu Santo, y que el Señor lo llama nuestro Consolador. Y él de hecho decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Es decir, les conviene quiere decir, lo que viene es más grande, es mejor, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender, estamos en lo mejor, que es tener el Espíritu Santo. Dice Juan 14:26. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es su tarea. Dice, va a venir el Consolador y esto hará Él. Primero les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho hasta hoy. A eso viene el Consolador. Un poquito antes en Juan 14:16. Otra vez dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él va a estar con nosotros para siempre. Luego dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero mira lo que le dijo a sus discípulos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Es decir, en aquel entonces les está diciendo, vive con ustedes. Es decir, está hablando de Él mismo y estará en vosotros. Hoy mora con vosotros, es decir, hoy estamos al lado y el día de mañana estaré en ustedes. Esa es la promesa de Dios. Luego dice en el 14:18, así es, hermano. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La palabra consolador es la palabra paracletos, que significa intercesor, abogado y consolador. Estas tres cosas es lo que es el Señor. En un diccionario también significa, cuando habla de intercesor, de abogado y de consolador, está llamado a estar al lado de. Y eso es lo que es el Espíritu Santo. Lo que nos dice en Juan 14 es que el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesús, que prometió no dejarnos huérfanos, sino que vendría a nosotros y está al lado de nosotros, como ayudador, como acompañante y como apoyo. El Espíritu Santo es nuestro Señor Jesús. Cuando dice en el 14:16, les daré otro consolador, está hablando de dar otro igual a quien Él era, alguien como Jesús, es decir, es Jesús mismo, ¿sí? Entonces tenemos a Jesús al lado, acompañando, apoyando, intercediendo. Por eso Él dice, les conviene que yo me vaya. Todo lo que el Espíritu todo lo que vayamos a ver
que el Espíritu hace. Te digo, vamos a hablar del Espíritu como nuestro santificador. Vamos a hablar del Espíritu que es el que nos da frutos. Vamos a hablar del Espíritu y no debemos de olvidar nunca que todo este camino que ya dijimos que es difícil y que estamos caminando nosotros, tenemos una promesa de Jesús, que Él estará con nosotros. Él será nuestro consolador, es decir, Él estará siempre a nuestro lado, como prometió en Mateo 28:20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo primero que tenemos que ver, que el camino, que sí es difícil, tenemos una promesa y es de la que estamos hablando hoy, que el Espíritu va a ser nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro acompañante. Él va a estar al lado de nosotros. Él nos va a ayudar en nuestro andar. Él nos va a ayudar a permanecer. Él nos va a dar el arrepentimiento. Él nos va a dar consuelo. Él nos invita a permanecer y vamos a permanecer en Él. Dice Juan 8:31. Todo esto que estamos hablando, madurar, santificarse, dar frutos, andar en el Espíritu, solo hay una forma correcta de hacerse y es conforme a la palabra de Dios. En Juan 8:31, por ejemplo, si dijéramos, la Biblia nos dice que tenemos que permanecer en el Espíritu. Ya vimos Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Y en Juan 8:31 dijo Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es lo que se nos invita. Permanecer en el Espíritu es permanecer en la palabra. Santificarse por el Espíritu. Mira lo que dice Juan 15:3. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Si te das cuenta, no solo con estos versículos, ahorita veremos otros más, pero yo creo que ya debes de haber visto algo en la Biblia, un patrón en la Biblia, que el Espíritu está ligado a la palabra, como la palabra está ligada al Espíritu. Es como si fueran uno mismo, o más bien como si el uno sin el otro no sirviera de nada. Es decir, la palabra sin el Espíritu es letra muerta, y el Espíritu sin la palabra también se vuelve algo impotente, es decir, sin poder, sin fuerza. Efesios 6:16. Efesios 6:16 lo describe de una manera. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Eso así describe la Biblia, la palabra de Dios respecto al Espíritu. Es decir, tú imagínate lo contrario, el Espíritu como un guerrero sin espada. Yo hace poquito, cuando leía esto, yo me acordé de esas imágenes chuscas que te mandan por WhatsApp o en Facebook. Había unos policías así resguardando algo, así, y la imagen era chusca porque decía, cuando se te olvida la herramienta de trabajo, o cuando vas a hacerte loco al trabajo. Estaba un policía también así bien atento, tirado, y estaba haciendo así, hermano, y luego ya se acercaba a la imagen y no traía pistola, se le había olvidado, pero él estaba haciendo así con los dedos. Y el Espíritu Santo sin palabra de Dios, es decir, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es todopoderoso, el Espíritu Santo es soberano, pero en su soberanía Él mismo ha establecido
que él necesita la palabra de Dios. Es decir, el espíritu siempre va ligado a la palabra y la palabra siempre va ligada al espíritu. Dijo el Señor en Juan 6:63. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, el espíritu sin la palabra no es nada, pero porque así lo estableció él mismo. No puede hacer nada en las personas, ¿ok? Y cuando hablamos del espíritu sin la palabra, me refiero a la palabra escrita, ¿sí? A la Biblia. El espíritu sin Biblia no puede hacer nada. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hay muchas enseñanzas allá afuera. Yo no sé si has escuchado aquella del rema versus logos, ¿okay? Hay principalmente nacida de gente que no quiere leer la Biblia, desde luego, ¿no? Pero que dice que claro que concuerda con esto, ¿no? El espíritu y la palabra van ligados, pero hay gente que dice el espíritu trae palabra, pero trae palabra nueva, ¿no? Trae revelaciones nuevas, y eso no es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? El espíritu, de hecho, lo que te lleva es hoy a la palabra escrita. ¿Te acuerdas ahorita que leímos Juan 14? Le dijo el Señor Jesucristo: Él les enseñará todo lo que ya les he dicho. Es decir, no los va a llevar a revelar. El Espíritu no nos va a llevar a nuevas revelaciones. El Espíritu nos va a llevar a explicarnos, a enseñarnos lo que Jesús ya había enseñado, lo que Jesús ya había dicho. La palabra que se traduce como palabra en la Biblia, hay dos palabritas, una es rema y la otra es logos. Hay quien enseña que son tan distintas que logos es la palabra escrita, es decir, logos efectivamente es la Biblia, pero el rema es aquella revelación que el Espíritu Santo trae hoy, ¿sí? En los carismáticos principalmente ellos dicen, yo no sé si te has topado con ellos, nosotros tenemos el rema, ¿no? Y como que el rema es más importante que el logos. Es decir, imagínate que el rema, lo que el Espíritu revela hoy, es más importante que el logos. Y por eso el logos es como la palabra escrita. Y terminan diciendo, no, pues el logos ya está anticuado, está muerto. Hoy hay que ver el rema de Dios, lo que Dios está hablando hoy, las revelaciones nuevas y esas cosas. Y eso es riesgoso. Cuando decimos que el Espíritu te lleva a la palabra y que no puede hacer nada sin la palabra, estamos hablando de la palabra escrita, de la Biblia. A eso te lleva el Espíritu Santo. De hecho, en la Biblia, la palabra rema y la palabra logos se usan como simples sinónimos en muchas partes. Y de decir en muchas partes es en muchas partes. Por ejemplo, Mateo 12, 36 y 37 dice: mas yo os digo que de toda palabra, y ahí está hablando, ahí usó la palabra rema, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Luego dice el 37, porque por tus palabras, y ahora ahí usa la palabra logos, serás justificado, y por tus palabras, y ahí vuelve a usar logos, serás condenado. Es decir, la Biblia usa rema y logos como sinónimos. Como sinónimos. Lo vuelve a hacer en Lucas 9, 44 y 45. Lucas 9, 44 y 45. Dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Y ahí está usando la palabra logos. Y luego dice en el 45, mas ellos no entendían estas palabras, y ahora usa la palabra rema. Dice, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre estas palabras, y otra vez usa la palabra rema. Es decir, la Biblia usa rema y logos como sinónimos y como intercambiables, ¿sí? Es decir, tanto el logos como el rema están en la palabra
escrita. Yo no sé si alguna vez lo habías escuchado por ahí, pero bueno, hoy lo tienes ya para allá, ¿no? Porque hay quien enseña eso, ¿no? Que el rema es lo que hoy, a la revelación nueva del Espíritu, lo que traen los profetas, lo que el Espíritu te habla por sueños, por visiones y ese tipo de cosas, ¿ok? Pero hablar de que el Espíritu nos lleva a la palabra, el Espíritu nos lleva a la palabra escrita. Mira todo lo que ha hecho el Espíritu con la palabra. De hecho, lo que enseña de que está ligado el Espíritu a la palabra de Dios, lo primero que dice la Biblia de esto es que es el Espíritu Santo el que escribió la Biblia. ¿Te acuerdas? Hay versículos como Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es, hermano? Segunda de Pedro 1:20, hermano. ¿Qué dije? Primera. Es decir, lo primero que hizo el Espíritu Santo respecto a este libro que tenemos en la mano es que Él es el que dictó, Él es el que guió, Él es el que hizo que escribieran los autores estas palabras que tenemos hoy en las manos. ¿Ok? Y después de eso, hablando y empezando con los frutos, pero antes de entrar a los frutos de Gálatas 5:22 y lo que nos va a ayudar a todo lo que está por venir después de nacer de nuevo, lo que nos va a ayudar a santificarnos, lo que nos va a ayudar a arrepentirnos, así como en todo ese camino nos acompaña el Espíritu Santo, en todo ese camino también nos debe de acompañar la palabra de Dios. Si aquí nacemos de nuevo, y yo creo que muchos se han atorado así, claro que hay nuevos nacimientos reales y sinceros, pero si no vas enseguida y te lleva a la palabra, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Oye, pero una persona puede recibir el Espíritu, claro, puede recibir el Espíritu. Y el Espíritu, lo primero que te guía es a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Lo primero que hizo fue escribirla. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, exhalada, es decir, salida de adentro de Dios. No solo en el caminar después, hermano, sino en nuestra misma conversión, el Espíritu Santo está tan ligado a la palabra que desde aquí que lo recibimos, desde el día en que nacimos de nuevo, no hubiese sido posible sin la palabra de Dios. Es decir, nadie puede nacer de nuevo, ya habíamos dicho el viernes pasado, sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu convenciéndonos de pecado. Pero también nadie puede nacer de nuevo sin la palabra de Dios. Es indispensable escuchar o conocer o descubrir el Evangelio. Así de ligados están. Es decir, no solo es en nuestro caminar posterior, sino que aquí mismo no hubiéramos sido salvos sin el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no hubiese podido salvarnos si no manda el Espíritu Santo a alguien a predicarnos el Evangelio. Así de dependiente es el uno del otro, el Espíritu de la palabra del Espíritu Santo. Dice Romanos 10:13. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero luego dice en el 14, pero ¿cómo invocarán a aquel
en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo escucharán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, hermosos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Dice el 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así de, nosotros fuimos salvos pasaron dos cosas. Claro que el Espíritu Santo es el que nos dio la convicción de pecado y el creer el Evangelio, pero tuvo que haber estado acompañado de alguien predicándonos el Evangelio, alguien personalmente o escuchándolo en algún lado o leyéndolo en un folleto o de cualquier modo, escuchándolo en el radio, escuchándolo en una película. Pero sin el Evangelio, el Espíritu no podría habernos salvado. Es decir, así de ligados están, así de unidos están desde el principio. Y después del nacer de nuevo, todo lo que sigue, la santificación, la madurez cómo se adquiere por la palabra de Dios, todo así de ligados está el Espíritu Santo. Espíritu Santo sin darle nosotros palabra, no puede hacer nada. Tú puedes estar lleno, llenísimo, rebosante de Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, lo que hablamos hoy, antes de cualquier otro deseo, el primer deseo que pone el Espíritu Santo en nosotros, al hablar ya de este periodo, no solo hablamos de lo que debe de suceder, del caminar en el que estamos, sino que para el cristiano es la más grande evidencia. Es decir, ¿cómo sé si soy un nacido de nuevo? ¿Cómo lo sé? Por lo que está pasando hoy aquí. ¿Sí? Si me estoy santificando, si me estoy arrepintiendo, si estoy dando frutos. ¿Cómo sé si esta es la evidencia? No solo es lo que debemos de hacer, es lo que debe de estar haciendo el Espíritu en nosotros y se convierte en evidencia. Y todo esto va ligado al Espíritu y todo esto va ligado a la palabra de Dios. No hay forma de arrepentirnos sin conocer la palabra de Dios. No hay forma de santificarnos sin conocer la palabra de Dios. No hay forma de crecer sin conocer la palabra de Dios. No hay forma. Entonces, si te fijas de lo que hablo o de lo que quiero hablarte es, antes de hablar de santificación, antes de hablar de caminar, de perseverar, de permanecer, de arrepentirse, lo primero que hace el Espíritu y debe de estar haciendo en nosotros, o debe de haberlo hecho, es el primer fruto, es un deseo por la palabra de Dios. Eso es lo primero. En todos debe de haber pasado así. Tú debes de ver personas que antes no leían la Biblia y cuando tienen el Espíritu Santo leen la Biblia. ¿Por qué? No sé, no sabes. En ti mismo debe de haber pasado. Sí, oye, ¿por qué quiero leer la Biblia? Ni sabía que tenía una, ni sabía que existía. Hoy para nosotros ya es cosa común oír de Biblia, ¿no? Que existe la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero yo no sé si a ti te pasaba cuando eras mundano a oír Biblia y tú dices, ¿qué es eso? O sea, Biblia, ¿qué es eso? Y ya pregunto, oye, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿O qué es? ¿De qué hablas? Hoy para nosotros es cosa común, pero en verdad hay gente que ni siquiera sabe lo que es la Biblia. El primer deseo que pone el Espíritu en las personas es un deseo de palabra de Dios. Debe de haber pasado, sea fuertemente, sea queditamente, pero tiene que haber un deseo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu está ligado a la palabra. Es decir, el Espíritu quiere hacer todo esto, pero sin la palabra de Dios no hay forma de que lo haga. El Espíritu va a estar adentro de ti. Por eso hay alguien cuando dice, oye, el Espíritu yo lo tengo adentro y bueno, primero por eso hay cosas tan erradas y ¿qué hace en ti? No, pues me hace que brinque. El Espíritu no hace eso, ¿no? El primer deseo es, Él quiere hacer todo eso. De hecho, digamos, es la tarea del Espíritu es santificarnos. La tarea del Espíritu es madurarnos. La tarea del Espíritu es que nos arrepintamos. Esa es la tarea del Espíritu. Pero imagínate que pasó ya el primer día. Ya estás el primer día. Hoy alguien te compartió el Evangelio.
Lo creíste, hermano, eso no es falso, lo creíste, te arrepentiste, lloraste, todo lo que tú quieras. El Espíritu vino a ti, el Espíritu te llenó y el Espíritu va a comenzar su tarea, que es toda esta, pero no pasa milagrosamente. ¿A cuántos lo hemos visto? Tal vez en personas, tal vez en nosotros mismos. No pasa milagrosamente. Si no buscas la Biblia, no creces. Si no buscas la Biblia, no te santificas. Es decir, hay gente que piensa que el Espíritu Santo de repente empieza a hablarte y, vi una luz, ¿no? Y pasó eso. No pasa así, hermano. No pasa así. Esto parece más común que otra cosa, o común, no sé cuál sea la palabra. Parece más terrenal, porque el Espíritu te lleva a esto, te lleva a leer la palabra. Es el primer deseo loco. Gente tiene es un deseo loco. El martes yo platicaba con unas personas en el Metropolitano y me estaba gozando de escucharlos, hermano, y esto yo lo estaba viendo, y el varón decía, mira, esto pasó en nuestras vidas. Dice, mira, yo era un trailero y era drogadicto, y ella era una prostituta. Entonces yo la saco de la prostitución y nos casamos, y ella, al estar casados, me ayuda, y yo salí de la drogadicción, y vinimos a Cristo y creemos en Cristo. Y ella me compartía que platica con su familia y con amigas, claro, que se dedicaban a lo mismo. Dice, es que estoy leyendo la Biblia. Dice, pero, ¿cómo vas a estar leyendo la Biblia? Eres una prostituta. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Sabes qué decían? Estaban cuidando a un familiar en el hospital, y decía, estamos leyendo la Biblia por nuestra cuenta. Y dice, hoy estamos leyendo, decía el varón, estamos leyendo el libro de Job, pero yo le digo a mi esposa, vamos a ir despacio, amor, un capítulo y luego lo entendemos, lo platicamos. Y tú dices, pero eso es lo que hace el Espíritu Santo. O sea, no tiene lógica, hermano, no tiene lógica, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. A la par, porque lo que va a hacer, la obra más grande del Espíritu Santo es santificarnos. Pero no podemos ser santos sin dos cosas. Y eso tenemos que grabarlo. Dos cosas: el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿En cuántas gentes hemos visto lo contrario? Que ojalá en nosotros no haya pasado. Y si haya pasado, pues hoy estamos para salir de eso, ¿no? ¿En cuántas personas, claro que tuvieron una conversión verdadera, claro que escucharon el Evangelio, claro que creyeron y fueron llenos del Espíritu Santo, y después pasan? Bueno, yo conozco personas que se dicen cristianos, y no tengo por qué dudar lo que lo hayan sido, pero pasan años sin palabra de Dios. ¿Qué es? Buscando las emociones y cayendo en una iglesia y brincando y todo, y les dices, oye, ¿y lees la Biblia? No, no la leo. Y tú puedes ver a ese cristiano en 10 años y va a ser el mismo cristiano. No va a madurar ni va a santificarse. Puede tener el Espíritu Santo, pero sin palabra de Dios, es decir, el Espíritu que todos tenemos dentro, necesita, para transformarnos por dentro, necesita que tú y yo hagamos lo que estamos haciendo hoy. Que cada noche nos sentemos y abramos la palabra de Dios, y la leamos, y la estudiemos. Y esa es la espada por dentro que tenemos. Es decir, no quisiera decirlo así porque es una palabra fuerte, pero es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo se vuelve impotente, se vuelve inútil si no le damos palabra de Dios. Y a cierto tiempo, ¿qué pasa? Al cierto tiempo, pues tiene que apagarse. Y al más tiempo, ¿qué tiene que hacer? Pues irse de aquel lugar. O sea, no tiene ningún caso para el Espíritu Santo estar en donde no hay palabra, en donde no hay palabra de Dios. Por eso, antes de cualquier cosa, es decir, y a la par de un deseo de ser más santo, viene un deseo por descubrir la palabra, de Dios. Es una dependencia. Las dos cosas son ciertas. Ahora, imagínate un no nacido de nuevo que lee la Biblia. A él le pasa lo contrario. No puede entender la Biblia, ¿sí?
No, oye, ¿por qué? Porque no puede entenderla con el corazón que Dios quiere que la entienda. Dice la palabra de Dios, porque es necesario, lo espiritual tiene que ser entendido por medio del Espíritu. Ahí es donde entran cosas cuando tú ves, no sé, judíos, por decir, esperando al Mesías. Y a veces nosotros los podemos criticar. Pues no son criticables, es decir, es lo que esperamos, ¿no? ¿Cómo van a entender la Biblia si no tienen el Espíritu Santo? Un testigo de Jehová con todo lo que te dicen y hasta de, no mancha, ¿a poco? Sí, somos de los 144,000 y esto y lo otro. Y dice, pobrecito, no entiende nada. Pues no entiende nada porque no tiene el Espíritu Santo. Es imposible que lo entienda. Es imposible. Un católico, todo lo que el miércoles, hermano, creo que fueron y se pusieron una crucita de ceniza. Y te digo, hermano, es lo que se espera. Es tan dependiente el Espíritu de la palabra como la palabra del Espíritu. Tú puedes, hermano, nosotros en las casas de rescate, yo creo que nos ha pasado, tú te topas con varones, hermano, saben más Biblia que tú. Lo traes platicando, oye, ¿por qué saben tanta Biblia? Porque en todas las casas de rescate les dan Biblia, mucha Biblia. Pero ¿por qué no hace nada en su vida? Porque no tienen el Espíritu Santo. Porque la Biblia sin el Espíritu es inútil, es letra muerta. Como lo contrario también, como el Espíritu sin Biblia es un espíritu inútil, se vuelve inútil, no puede hacer lo que él quiere. Por eso una persona, cuando recibe el Espíritu Santo, pasa 1 año, pasa 2 años, 3 años, 10 años sin ir a la Biblia, y el Espíritu me habló. El Espíritu, yo te aseguro que solo está gritando algo, porque ese es su orden. Dios tiene un orden y el Espíritu solo le está gritando, por el amor de, agarra la Biblia, abre la Biblia. Y él puede emocionarse con cosas, y yo te aseguro que el Espíritu en su interior solo tiene Biblia, abre la Biblia, por favor, porque sin Biblia te secas tú y me seco yo y nos morimos, ¿no? Claro que el Espíritu es el Espíritu de Dios. ¿Qué va a hacer? Salir de ahí hacia otro lado. Pero es tan bello ver la dependencia. La palabra es dependiente del Espíritu para ser entendida, y el Espíritu es dependiente de la palabra para dar vida. Uno sin el otro no sirven de nada, ¿ok? La palabra sin el Espíritu, como el Espíritu sin la palabra, se vuelven inútiles, ¿ok? A lo mejor muchos pasamos por ahí, ¿no? Pero siempre es tiempo de volver, ¿verdad? Hoy es tiempo, de hecho, de volver. Nunca es suficiente. Si algo tiene el Espíritu Santo, es que va aumentando tu hambre. Es decir, nunca es suficiente. Alguien que nunca la leyó y la lee 5 minutos, yo no sé si te ha pasado, hermano, y no dices, bueno, antes, es decir, lo que pasa en las personas no es, antes no la leía nada, hoy la leo 5 minutos, pues ya el Espíritu Santo ya es suficiente, ¿no? No, es el mismo Espíritu Santo el que te hace enamorarte y querer más, y que de 5 pases a media hora, y que de media hora pases a 1 hora, y que de 1 hora pases a 2 horas. El Espíritu es así, te da hambre por la palabra de Dios, ¿ok? Y esa ligadura, esa dependencia se muestra desde el principio, desde el nacer de nuevo. El Espíritu Santo no hubiera podido hacernos nacer de nuevo si no hubiera mandado a alguien a compartirnos el Evangelio. Así de dependiente. Es decir, esto no pasa así como que un borrachito está aquí al lado y el Espíritu, él nunca ha oído palabra, pero el Espíritu decide convertirlo y lo convierte. No es necesario, si no en ese momento, hermano, lo que sí puede pasar, que ese borrachito, alguien le compartió el Evangelio puede haber sido hace 20 años, pero la semilla ya está ahí. El Espíritu necesita la semilla, y el Espíritu la hace germinar cuando Él quiere. Toma esa semilla y la hace germinar, ¿verdad? Por eso es tan importante ahora el otro lado, cuando el Espíritu nos manda a nosotros ir por todo el mundo y compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque nunca sabes, pero su palabra, dice la Biblia, y tenemos que creerlo, nunca regresa a Él vacía.
Nunca, nunca, jamás. Pero nunca es de Oquis un folleto, nunca es de Oquis una palabra, nunca es de Oquis hablar, nunca es de Oquis cuando dices, oye, este cuate ni me está oyendo, está borracho, ¿para qué voy a hablarle de Dios? Nunca es de Oquis, porque la semilla se queda y es la que el Espíritu Santo utiliza algún día. Nada, ni un folleto, hermano, ni un folleto. Nosotros nos han pasado cosas muy, muy bellas, pero a mí nunca se me olvida, una vez alguien nos habló a la casa, que es su casa, pero alguien nos habló ahí, y haz de cuenta que el tipo estaba súper emocionado, hermano, súper emocionado. El tipo había nacido de nuevo. Él decía, es que entendí esto, pasó esto en mi vida. El tipo decía, no recuerdo si era un folleto o un libro, ¿no te acuerdas? Pero decía, es que leí esto y pasó así, recibí así, lloré, me arrepentí, todo, y el tipo me compartió todo, y ya acabamos de platicar, lo ministramos, le compartimos más, todo, y ya cerramos, y yo le dije, ¿y quién te regaló el libro? ¿Quién te regaló el folleto? Dice, no, me lo encontré tirado. Yo no sé si alguna vez te ha pasado en la misión, a nosotros nos pasa seguido, que alguien va, recoge el taco y luego ya das vuelta y están los folletos ahí tirados. Pero es el Espíritu el que hace la obra. Es decir, después de que platicó todo, ya le digo, ¿y quién te compartió el folleto, el libro? Dijo, no, me lo encontré tirado, estaba tirado, lo agarró, lo leyó y el tipo nació de nuevo. Eso es lo que... Por eso es tan importante el mandamiento que nos da Dios. Haz de cuenta que Dios es como si nos dijera, me estoy brincando al segundo fruto, pero es como si Dios nos dijera a nosotros que nos necesita. Es decir, es como decir, aquí enseguida yo los quiero, pero no pueden nacer de nuevo. Yo tengo mi espíritu ya listo para ellos, pero no puedo aplicarlo si no va alguien y les predica el evangelio. Imagínate lo que nos dice el Señor, te necesito, los necesito a todos, necesito su boca, necesito sus pies. Ahorita leímos en Romanos 10, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los necesito. Imagínate Dios haciéndonos partícipes de esas cosas. Malo es cuando nos quedamos con eso, ¿no? Pero ese es el segundo fruto del que vamos a hablar hoy, si el tiempo nos da, ¿ok? Pero desde el primer paso se ve cómo el Espíritu va ligado a la palabra. Y luego ahí entra algo de lo que hablábamos el domingo. Si te fijas, por eso la guerra espiritual, la guerra del diablo en cuanto a los cristianos y lo que hacemos los cristianos es contra la palabra, ¿verdad? Aquí no hay que el diablo te enferma y que el diablo lo único, tú tienes palabra de Dios por dar, la palabra de Dios es vida. Y el diablo lo único que quiere es que no la des primero. Dos, que no la creas. Todo lo que dice la Biblia, en segunda de Corintios 4, dice que el Dios de este siglo ciega el entendimiento. Es decir, ¿qué hace con los varones de afuera? Todo lo necesario, ¿para qué? Para que no les brille la luz del evangelio. ¿Qué hace con el que escucha la palabra por primera vez o varias veces? Lo que dice en la parábola del sembrador. De repente cae la palabra, pero lo que hace el diablo es arrancarla. ¿Qué hizo con Eva? Cambiar la palabra. ¿Te acuerdas cuando dijo, con que Dios dijo esto? Y Eva dijo, no, el Señor no dijo eso. Eso es lo que... La guerra espiritual se trata de esto, de la palabra. Imagínate, si así de grande es la espada del Espíritu, pues en una guerra, ¿qué es lo que quiere hacer el diablo? Pues como que tumbarle la espada. Es decir, desarmarlo, ¿no? Quitarle fuerza a aquella arma. Pero lo que hace el Espíritu es eso. Leímos ahorita en Juan 16, 13. Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Personas que no les interesaba la Biblia, hoy la Biblia se convierte en su prioridad, en su mayor interés, leer y escudriñar la palabra de Dios. Y no solo eso, dice también, por ejemplo, en Juan 14, 26, que Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que he dicho. Os enseñará, ¿qué es? Que tú vas a tomar la palabra y Él
es el que te la va a enseñar. No hay pierde. Una evidencia del Espíritu es que tienes hambre por la palabra. Pero otra evidencia, porque es el Espíritu el que lo hace, es que entiendes la palabra de Dios. ¿Sí? Entiendes la palabra, algo que te parecía confuso, hoy ves como que claro, como con luz. Dice Primera de Juan 2:27. Primera de Juan 2:27. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Es decir, la unción está hablando del Espíritu Santo. Él es el que te enseña. Está hablando de cosa maravillosa, mi hermano. A lo mejor venimos o vemos ahí, primero vemos gente de los carismáticos, ver cómo pisotean al Espíritu, pero nos podemos quedar con aquella idea, ¿no? Esto es algo fuera es decir, el Espíritu tiene que manifestarse de una forma así, tiene que de repente caer, romper el techo y cosas así, o nos quedamos, no sé si ligados a eso o nuestra mente puesta ahí. Se nos hace poca cosa, o creemos a veces que es lo que nosotros lo estamos haciendo. Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a leer la Biblia todos los martes y los jueves a las 8. Y creemos que es porque tengo que disciplinarme, ¿no? Porque tengo que poner reglas. No, es el Espíritu el que está actuando en ti. Y luego te sientas, la abres, la lees y la entiendes. Y tú después, bueno, es normal, ¿no? En la escuela me explican matemáticas y entiendo, me explicaban español y sacaba 10, es normal, me senté, la leí y la entendí. Y no, está pasando, estás conectándote con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te está dando entendimiento. Es decir, el Espíritu Santo actúa así, sin ruido, sin alaracas, sin gritos. El Espíritu Santo no es que estás en la silla y de repente te tumba y te da un ataque epiléptico. No, el Espíritu Santo hace esto, pero tienes que saberlo, que es el Espíritu Santo el que lo está haciendo en ti. El Espíritu Santo pone en ti hambre de la palabra. El Espíritu Santo pone en ti que pongas citas con la palabra. El Espíritu Santo es el que hace que te sientes y abras la palabra. El Espíritu Santo está a tu lado cuando estás leyendo la palabra, y el Espíritu Santo está por dentro dándote el entendimiento de la palabra, y el Espíritu Santo está por dentro dándote el creer de aquella palabra. Es tan hermosa la conexión, la palabra, la dependencia de la palabra con el Espíritu. Es decir, el paquete completo, mi hermano, el paquete completo es el Espíritu y la palabra, ¿sí? Tener tener uno solamente es igual pues no sirve de nada, ¿verdad? Puedes estar llenísimo del Espíritu Santo, sin palabra de Dios no sirve de nada. Y puedes saberte toda la Biblia. Hay cristianos que pueden saberse toda la Biblia, pero sin el Espíritu Santo tampoco sirve de nada. Alguien diría, ¿qué es peor? Bueno, las dos son igual de malas, ¿verdad? Es igual de malo. Oye, pero uno tiene el Espíritu Santo. Sí, pero lo va a dejar. Lo va a dejar tarde que temprano. Muchas personas están en eso, ¿no? Resistiendo aquel llamado. ¿Por qué? Por muchas cosas. Por lo que hemos hablado tal vez los últimos domingos. Por pereza, por cosas así, por flojera. ¿Cuántos cristianos, yo no sé si has escuchado, pero que dicen, es que yo no la entiendo? Bueno, pues ese ya es señal de que no tienes el Espíritu Santo. La conexión con Dios es estudiando la Biblia y entendiéndola. Ojo, no todas. Es decir, a ver, no todas, no es de que te sientas y ya te haces un teólogo, ¿no? Pero claro que el Señor no te deja sin alimento. Cada noche que pasas en la palabra, el Señor te da alimento. Él no, ni modo que un día diga, hoy no le voy a dar nada. Si Él es lo que estaba esperando de nosotros. Él tiene tiempo, y la palabra sí es así, Él tiene tiempo rogándonos. Abre tu Biblia, por favor. Abre tu Biblia que te mueres. Abre tu Biblia que nos morimos. Abran su Biblia porque nos vamos a morir. Abran su Biblia, por favor, sentémonos. Y yo creo que cuando la abrimos después de muchos años, como aquel que anda en el desierto y le das agua, tú y el Espíritu también,
Eso es lo que necesitamos. Mateo 4:4 no le dijo el Señor cuando lo juntaron, no solo de pan vivirán los hombres, De toda palabra, así es. Amén. Por eso, pero para nosotros es de esas cosas, hermano, que cuando empezamos a hablar del Espíritu y vamos a tener más cosas, que son fáciles como que de detectar para examinarnos, ¿sí? Es decir, de aquí en adelante te digo, todo lo que nos habla del Espíritu se nos vuelven también evidencias para saber. Yo creo que la preocupación del hombre, y es correcto que lo sea, porque es de vida o muerte, la preocupación de cómo sé si nací de nuevo, cómo sé si soy un nacido de nuevo, cómo sé si soy un cristiano verdadero, cómo sé que tengo el Espíritu Santo. Y la primera es porque tienes deseos de la palabra. ¿Por qué? Porque tienes deseos también de ser santo. Pero entiendes que no se puede ser santo sin la palabra de Dios. Deseos de santidad, que después se convierten en deseos de palabra de Dios. Entonces es aquello tan de lo que hemos hablado, que a veces es tan fácil de examinarnos. Oye, ¿cómo sé si soy un nacido de nuevo? La primera evidencia es, ¿hay deseos en ti de palabra de Dios? ¿Cuánto lees la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo buscas a Dios en su palabra? ¿Qué es? Después tú puedes decir, bueno, yo paso 1 hora porque me he vuelto muy disciplinado. No es una disciplina. Es decir, no es una obligación. No es lo hermoso que empieza en el caminar cristiano después del nacer de nuevo, es que nada es obligación. Es que todos son frutos. Es decir, hemos sido cambiados y empezamos a dar frutos, cosas que se dan naturalmente. De esto estamos hablando, de algo natural, de un día que no te gusta, otro día que te empieza a gustar la Biblia, no sabes por qué. Lo que dice Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Está hablando de la palabra. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. Y luego dice el 1:23, siendo renacidos, es decir, nacimos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y luego dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Okay? Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Cuando habla de la simiente, está hablando del Espíritu Santo. Y luego la liga aquella simiente y dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es indispensable para el Espíritu Santo. El Espíritu sin la palabra no puede hacer nada. Y no solo eso, después nos dice la Biblia que en Juan 12:48, que el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, dijo el Señor Jesucristo. La palabra que he hablado, ella le juzgará el día postrero. En la palabra está la vida, en el Espíritu está la vida. Hay muchos versos que hablan de esto. Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Jesús también dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 8:31, ahorita que hablábamos de permanecer en Cristo, permanecer en el Espíritu, y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. 4:12, sí. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. Eso es lo que hace la palabra adentro de las personas. Para empezar dice, es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y luego aquella espada que ahorita veíamos que es la espada del Espíritu, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Has meditado alguna vez en esta palabra? Pero si te fijas, casi describe cómo fuimos nosotros, cómo fue nuestra conversión, ¿no? El espíritu necesitaba la palabra. Nosotros teníamos nuestra alma ligada ya a un espíritu, ¿sí? ¿A quién? Al espíritu del otro, ¿sí? Y el espíritu quiere convertirnos. El espíritu es aquel del que narra Lucas 11, el hombre más fuerte que viene y saca al hombre fuerte que estaba ahí adentro de nosotros. Pero lo que describe Hebreos 4 es que es aquella espada de dos filos, la espada del Espíritu Santo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Si te fijas en todos los demás, cuando describe las coyunturas y los tuétanos, está hablando de cosas que van juntas. Las coyunturas y los tuétanos van juntos. Los pensamientos y las intenciones del corazón van juntos. Y lo que dice también con el alma y el espíritu están juntos, ¿sí? Pero nuestra alma estaba junta a otro espíritu. Y cuando nos convirtió en, lo que está describiendo es que le dejó caer un espadazo, hermano. Un espadazo, y separó nuestra alma del espíritu del otro para el Señor poder entrar ahí. Pero necesitaba la espada que es la palabra de Dios. Es por toda la Escritura, es gloriosa la unión así, el espíritu ligado a la palabra. Y para nosotros se nos vuelve nuestra primera evidencia, lo que pensamos de la palabra, lo que hacemos con la palabra. Eso es señal de cómo andamos en cuanto al Espíritu Santo. ¿Okay? Esa es nuestra más grande señal. Si nos gusta la palabra, si nos gozamos con la palabra, si pasamos tiempo suficiente en la palabra, si se nos hace insuficiente incluso la palabra de Dios. Si incluso el escuchar, por ejemplo, no solo cuando la lees, a lo mejor lo que pasa los domingos acá, o bueno, los viernes, aunque los viernes no nos tardamos tanto, pero los domingos ya cuando ves así que son como las 3 de la tarde, lo que está pasando contigo, ¿no? Si hay gente, si hay personas que dicen, oye, ya, o sea, ya llené ya por hoy, ya fue mucho, ¿no? Ya, o aún te quedas con ganas de, oye, ¿por qué en un segundo, por qué no venimos a las 6 de la tarde? ¿Por qué un pastor tan flojo? ¿Por qué no 2 o 3 cultos a la semana? ¿Por qué, no? Pero depende de cómo ves la palabra de Dios, ¿ok? Esa es una primer señal del Espíritu Santo, ¿ok? Yo no sé, tienes que examinarte en cómo andas en cuanto al Espíritu, cómo andas conforme a la palabra. No sé si hasta aquí alguien tenga dudas. Mándalo. Un pasaje más que estábamos viendo de permanecer. Dice Juan 15:10, hablando de la vid y el pámpano. Amén. Dice en el versículo 10, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. También lleva implícito lo que es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Así. Esa unión es gloriosa, te digo, no sé si la habías visto, a lo mejor le habíamos pasado por alto, pero es así, la unión es tan grande que te digo, uno sin el otro no sirve de nada. Oye, pero este es el Espíritu de Dios, poderoso, portentoso, soberano, pero requiere de la palabra de Dios para hacer todo lo que debe de hacer adentro de nosotros. Requiere la palabra de Dios, ¿sí? Requiere, oye, no puede hacerlo, sí puede hacerlo, pero en su soberanía Él escogió, el camino es así. Sin palabra de Dios yo no puedo hacer nada por dentro. Imagínate hoy mismo, Él está dentro de nosotros hoy, ¿sí? Pero dice, si no le das palabra al Espíritu, no va a pasar nada. O sea, oye, ¿qué vas a hacer? Ahí va. Oye, pues, ¿seré cristiano? Sí, mientras tengas el Espíritu serás cristiano. Y aunque no aprenda nada, sí, aunque no aprendas nada, hasta que el Espíritu decida dejarte. Hasta que, oye, ¿por qué no me deja? Por lo que decíamos al principio, porque te ama y quiere guiarte a la palabra. Quiere guiarte a la palabra de muchas formas. Quiere guiarte a la palabra de Dios.
Esto no es de escuela. Esto no son obligaciones. Es decir, el Espíritu no es que entró en nosotros y de pronto entró y como que el Espíritu, no sé, espiritualmente dijo, yo voy a entrar en ti, ¿ok? Quiero ser tu amigo, quiero ser tu... Pero aquí está todo lo que debes de cumplir. No es así la relación con el Espíritu. Es decir, no te puso el Espíritu, debes de leer la Biblia 1 hora, de perdido lunes, miércoles y viernes. Y luego tienes que... Oye, y los martes y los jueves, ¿por qué no, Espíritu? Porque los martes y jueves vas a ir a predicar. Te doy el sábado de descanso y el domingo vas a la iglesia y ya estamos. Así es la comunión con el Espíritu. No es así, ¿no? No es así. El Espíritu lo que trae es un cambio de deseos. El Espíritu lo que trae es un cambio por dentro, un cambio que a ti mismo debe de sorprenderte. ¿Sí? No, de hecho, debe de sorprendernos. El primer deseo que nos trajo el Espíritu y lo puso el primer día fue buscar palabra de Dios. Buscar. Ahí es donde, oye, algunos tendemos a equivocarnos. Sigue siendo, el Espíritu te dice, busca palabra. Y luego te agarra alguien por fuera y te invita a una iglesia y tú crees que sí. Pero el Espíritu va a estar luchando. Busca, no estoy diciendo que no vayas a la iglesia, que vayas a la Biblia por tu cuenta. ¿Para qué? Para que puedas saber si estás escuchando palabra o no. Y uno se confunde y se empieza a confundir. Pero inevitablemente el Espíritu de Dios por dentro solo está gritando, abre la Biblia, estudia la Biblia. Quiero enseñártela, quiero pasar tiempo contigo. Y el segundo es... y predica, sal a predicar. Ese es el segundo deseo que pone el Espíritu. Deseo. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó aquí, hermano, este día, este segundo o este minuto de nuestra vida es que escuchamos el Evangelio y que lo creímos. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio comienza porque eres pecador. El Evangelio comenzó porque nuestro pecado llevaba a la muerte. El Evangelio empezó diciéndonos que somos merecedores del infierno, tú y todo aquel que no conoce a Cristo. Así comenzó el Evangelio. Y el Evangelio termina diciéndote, Dios, pero te estoy dando una oportunidad de que vivas. Eras muerto y te estoy dando una oportunidad de que vivas. Solo tienes que cambiar de vida, empezar a caminar en Cristo, cambiar de hábitos, dejar el pecado. No te condeno, vete y no peques más. Y te da vida. Y es la mayor obra y es el mejor día de tu vida, cuando nacimos de nuevo. Pero todo aquel que recibió el Espíritu fue lleno, entendió el Evangelio. Entendió muchas cosas, hermano. Uno, que la vida espiritual es la que cuenta, nada más. Que la vida terrenal que seguiremos viendo y andando en ella, Jesús oró un día por nosotros y digo, no ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal, ¿sí? Que los libres del maligno. Pero van a estar en el mundo, pero no son del mundo, dijo Jesús, no son del mundo. Y lo primero, hermano, que pasó en aquel nuevo nacimiento, si haces memoria, es como que teníamos así una venda y ¿cómo se siente cuando se te abrieron unos ojos espirituales a ver el Espíritu? Yo no sé a quién le pasó cuando nació de nuevo. Muchos me han platicado y yo también lo viví así, que yo pude ver mi vida pasada así como que corriendo como en una película. No sé si a alguien le pasó así, como viendo cosas pasadas, viéndome aún cuando estaba en una cantina, hermano, y viendo a Dios a mi lado, cuidándome, viendo cuando manejaba, viendo a Dios a mi lado, diciendo, yo estuve siempre ahí, yo te estuve llamando, y mis ojos fueron abiertos a lo espiritual. Y de ahí para adelante, lo primero que entiendes es que solo lo espiritual importa, no importa nada más. Ha comenzado una batalla sangrienta. ¿Y sabes de qué trata? Del diablo haciéndote que veas lo terrenal. Y el Espíritu, queriendo, es lo espiritual lo que cuenta. Y el diablo mostrándote lo terrenal. Mira, se está acabando la comida. ¿Dónde está tu Dios? Y el Espíritu diciendo, no importa. Y el diablo diciendo, otra vez ya abusaron de ti, otra vez y el Espíritu diciendo, no pasa nada, déjalos que se burlen. Y el diablo mostrándote lo terrenal
Y el espíritu diciendo, no importa, esa es la lucha del espíritu por dentro, no importa. Hoy otra vez se burlaron de mí, no importa, no pasa nada, no pasa nada. Oye, me estafaron, no importa. Oye, me voy a quedar sin carro, no importa. Me van a quitar mi casa, no importa. ¿Cómo te hago entender que no importa? ¿Te acuerdas cuando regañó Jesús a Pedro y dijo, porque no quitas la vista de las cosas terrenales? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios. Ha comenzado una batalla encarnizada, hermano. Estamos en una guerra encarnizada. No la vemos y caminamos como si no estuviera. Pero de eso se trata la guerra. Del diablo mostrándote lo terrenal. Y diciendo, mira, todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Y de Dios diciendo, no importa. Oye, pero me voy a quedar pobre, no importa. Pero que no soy tu princesa. Sí, por eso no importa. Porque eres mi princesa, no importa. Si eres rica o eres pobre, no importa. Oye, pero nomás tenemos para comer frijoles, pero no importa. Y es una lucha encarnizada. Y es todo lo que quiere el diablo. Es todo lo que quiere el diablo. Que pongamos la vista en lo terrenal. No hay cosa más importante, hermano. No hay cosa más importante para nosotros que nuestros hijos conozcan a Cristo. No hay cosa, oye, ¿qué será de Angelito? ¿Será doctor? ¿Será ingeniero? No me interesa, no debe de interesarnos. ¿A quién le importa un doctor? Un ingeniero, se va a quemar, tu hijo se va a quemar. No hay nada más importante. ¿Sí? Y esto no es un día, esto es algo desesperante, hasta que tu ser querido conozca a Cristo. ¿Sí? Y el Espíritu no solo pone eso, el Espíritu también puso amor en ti. ¿Para qué? Para que a todo el que veas tienes este amor de alcanzarlo con el Evangelio. Y por eso el llamado es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el llamado de Dios. Y ahí en el llamado está la promesa de Dios, ¿te acuerdas? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, qué gran promesa, hermano. Qué gran promesa. Él va a estar contigo siempre y cuando tú estés predicando su evangelio. Nada más hoy, hermano, hoy aquí donde estamos sentados, yo te pregunto a ti, ¿cuánta gente se te ha ido al infierno sin que les prediques? ¿Cuánta familia cercana se te ha ido al infierno sin que le prediques? Esa es una gran muestra de no tener el Espíritu Santo. Esa es una súper evidencia, hermano. Es decir, si tú tenías esta duda, oye, ¿seré nacido de nuevo o no? Esta es una gran evidencia de que no eres un nacido de nuevo, ¿verdad? No hay forma de nacer de nuevo y decir, oye, qué bueno, ya fui salvo. Tuvo misericordia por gracia y todo, y aprendas toda la doctrina, no, y no la pierdo, y fui justificado, fui perdonado, fui redimido, fui... Oye, ¿y tu mami? No, pero no le puedo decir nada. ¿Por qué? Porque la amo. Hay gente que dice porque la amo, y si le digo peleamos, hermano, porque la quieres, tienes que decirlo. Y si peleas, ni modo, y si se enoja, ni modo. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios el que nos hace, entre comillas, pelear, porque tú no quieres pelear, tú quieres arrancarlos, como dice Judas, arrancarlos del fuego, ¿no? Pero esta es una gran evidencia, hermano, y esta no es evidencia solo para hombres, esta es evidencia para mujeres también. A veces las mujeres no sé si creen que solo el varón es el encargado de predicar. No, la mujer también. Es decir, si tú fuiste salvada, tú también ibas al infierno, tú también eras pecadora, tú también ibas caminando al infierno, tú también recibiste una oportunidad de Dios, tú lo sabes, si eres cristiana tú lo sabes, fue quitado el velo de tus ojos, gloria a Dios porque el Señor te salvó, pero no hay forma que no voltees y digas, ¿y la comadre con la que me juntaba al café? ¿Qué onda? No, ya no me junto con ella porque es mala compañía, ¿no? Me habla de cosas feas, ¿no? El Señor no nos manda eso. El Señor no nos manda a sustraernos de todo. El Señor cuando nos manda a ir a los demás, ¿sabes qué nos dice?
Porque a veces hay gente que se guarda y a veces tú dices, sí, mejor guárdate, porque si es que, hermano, ayer platiqué con mi cuñado y me platicó esto y esto, y tú cómo ves. Hermano, ya te anda convenciendo tan pronto. Y el Señor lo que nos manda es, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. No nos manda a guardarnos, nos manda a ir. Oye, me invitaron el sábado. Hay una carne asada y van a ver el juego. Oye, Fuchi, ¿no? ¿Quién va a ver? Sí, pero sí, oye, hay oportunidad de predicar, voy. Oye, me tengo que chutar el juego de los Tigres. No, pues me lo chuto, ¿verdad? Pero hay cristianos que todavía, y gol de los Tigres, ya ganamos, y guiñar, y todo. No, dice el Señor, entonces no vayas, quédate en tu casa. Si te va a aflorar, te va a salir los Tigres, te va a salir los Rayados. No. Mejor guárdate, ¿verdad? Pero el Espíritu no nos manda a hacernos monjes, ¿no? Y meternos en una cueva. Él dice, a donde oye, Navidad, a la levantada del niño. No. El Señor dice, ve. Pues ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? Somos llamados a predicar donde sea. A donde sea que te inviten, ve. Pero a predicar la palabra, ¿verdad? A predicar la palabra. Hermano, eso es muestra del Espíritu Santo. Tú no te preocupes lo demás. Seguramente en la iglesia, como en todas las iglesias, y esta no va a ser excepción, tú vas a encontrar a alguien que diga, oye, aquel ya lo perdimos. Yo lo vi viendo el juego de Tigres y Rayados el domingo. A ti que no te interese. Pero esto, ¿por qué es lo más urgente, hermano? Predicar la palabra. Es decir, el Espíritu no espera que aprendas más. El Espíritu espera que lo que ya sabemos lo vayamos compartiendo. Y lo principal es el Evangelio. Y yo creo que todos, si somos cristianos, sabemos el Evangelio. Si no sabemos el Evangelio, no hay forma de que seamos cristianos. Y eso es lo que nos manda a predicar, ¿sí? Y además, te digo, no es una orden, es un deseo. Es un deseo. Me acuerdo, no recuerdo el pasaje exacto de Jeremías, cuando Jeremías, pobrecito, andaba predicando, hermano, y se paraba fuera de una iglesia y lo aporreaban, y se paraba fuera del templo y iban y le ponían su yugo a Jeremías, lo corrían, lo apedreaban. Y un día Jeremías dijo, ya aventé todo, que ya no puedo sufrir esto, predico y pasa esto y pasa. Y Jeremías decidió, dijo, no, yo ya no quiero nada. Pero dijo Jeremías cuando se fue a guardar, pero sentía un fuego aquí que me quemaba y tuvo que volver a salir. O sea, ese fuego lo pone el Espíritu Santo el primer día. Otra vez, puede cerrar. ¿Qué será esto que siento? ¿Cuántos hemos cerrado cuando estás sentado así con un compadre y tú dices, quiero hablarle? Es el Espíritu Santo que ahí está y diciendo, háblale, y puedes cerrar y decir, no, porque no quiero discutir, no, porque se enoja mi mamá, lo que tú quieras. Puedes errar, pero la señal es que el Espíritu te estaba diciendo, háblale a tu compadre, háblale a tu amigo, háblale a tu vecino. Esa es prueba de que el Espíritu Santo está en ti. Cuando aún participas con las comadres que antes te juntabas, cuando vas al mismo café, cuando vas a los mismos lugares. Es que el cambio no solo es que los dejes de visitar, sino que puedes ir, pero a predicar la palabra. Gloria a Dios por los que se han venido a veces, yo creo que una cena o de una reunión, avergonzados, ¿no? ¿Te acuerdas aquello cuando llegas a tu casa y le dices, no hablé, Señor, y te sientes mal y le pides perdón? ¿Por qué? Por lo que sea, porque tuviste miedo, porque te ganó la vergüenza, pero aún sigue siendo que el Espíritu está ahí. Y el Espíritu solo tiene dos palabras. Uno, te lleva la palabra de Dios, y dos, quiere que hables a los demás. Esos son los primeros dos frutos del Espíritu, y yo creo que aquí la dejamos ahorita, ¿no? Tu más grande crítico, el más grande crítico de uno mismo, tendría que ser uno mismo. Lo contrario nos hace daño, ¿sí? A veces nos hacemos lo contrario, ¿verdad? Decimos, yo creo que voy caminando bien, yo creo que sí la llevo, ¿no? Yo creo que pues ya he cambiado. Eso nos hace mucho daño.
A veces la mayor bendición está cuando uno se convierte en su propio crítico, ¿sí? Y cuando es el crítico más mordaz, ¿sí? Tú sé tu crítico, ¿sí? De lo que haces en lo privado, porque en lo privado solamente estás tú, pero también está Dios, ¿verdad? Y Dios te va a dejar que Dios te dio libre albedrío. Entonces lo que nos puede salvar es lo que dice 2 de Corintios 13: examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Hoy es: examinaos a vosotros mismos a ver si somos nacidos de nuevo. El tema del Espíritu, de eso va a seguir tratando. Cada fruto debe de confrontarnos. En realidad, serás nacido de nuevo. Si no hay en ti amor, serás nacido de nuevo. Si no hay paz, si no hay mansedumbre, serás un nacido de nuevo. Pero ojalá y la palabra haga lo que quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Oremos, hermanos.